Buenas tardes, profesora. El día de hoy vamos a exponerles sobre la clasificación de las articulaciones según su movilidad. Los integrantes de esta presentación son Angelo Cabrera, Jennifer Cajaleón, Michelle Durán, Yanira Suiza, Jorge Niño, Paula Salomé y mi persona, Andrea Carli. Para comenzar, vamos con las articulaciones sinoviales, que son las articulaciones con mayor rango de movilidad. También son el tipo de articulación más comunes en el cuerpo humano. Este se clasifica en 7 tipos: bisagra, silla de montar, plana, pivote, condilla y en artrosis. Tenemos la articulación del codo, que es una articulación bisagra, la de la cadera, que es una enartrosis, de la rodilla, que también es bisagra, la articulación acroclavicular, que es una plana, la radiocubital, que es una pivote, y la intercarpiana, que también es plana. La articulación fibrosa. La articulación fibrosa es un tipo de articulación en los que están unidos por los huesos por un tejido cognitivo denso, principalmente el colágeno, sin una cavidad sinovial, debido a la estructura que permiten poco o ningún movimiento, que les proporciona estabilidad. Hay 3 tipos de articulación fibrosa, como las suturas. Las suturas se encuentran exclusivamente en el cráneo, donde los huesos están unidos por fibras cortas del tejido cognitivo, que eventualmente se osifican con la edad. El tipo de articulación fibrosa sin desmosis son los que conectan con el hueso mediante un ligamento o una membrana interósea, como el que une el radio con el cúbito o el peroné con la tibia, permitiendo un leve movimiento. Tipo de articulación fibrosa, la gonfosis. Es una articulación especializada en la que un diente se une con un hueso alveolar mediante el ligamento periodontal, permitiendo la ligera movilidad. La sinartrosis es un tipo de articulación que se caracteriza por la unión sólida o semisólida de estructuras óseas. Cabe recalcar que también es una articulación con poco o sin movimiento. En ejemplos tenemos a las suturas craneales, tenemos a las gónfosis, que en este caso son los dientes, y tenemos a la sindesmosis, que son las articulaciones costales. La articulación anfiartrosis es una articulación que no es una articulación móvil ni tampoco es inmóvil, es una articulación semimóvil que es porque hace un movimiento muy reducido, muy ligero y además no tiene membrana ni líquido sinovial, y además se divide en sínfisis y en sindesmosis. La sínfisis es cuando un hueso y otro hueso están unidos por un cartílago fibroso. De ejemplo tenemos a la columna vertebral, es una articulación móvil porque hace flexión y extensión, pero si nos centramos en las vértebras, acá hay una vértebra y acá hay otra vértebra y por el medio pasa un disco invertebrales que es un cartílago. Este aquí forma una sínfisis. También tenemos de otro ejemplo, que su propio nombre lo dice, que es la sínfisis del pubis, que es cuando el isquion y el otro isquion se juntan, forman un arco, un cartílago, que es la sínfisis del pubis. En la sindesmosis es cuando los huesos están unidos por un ligamento. Tenemos de ejemplo a la tibia del peroneo. Pasa por el lado lateral de la pierna un ligamento que ese aquí se le denomina una articulación tibio-peroneo distal. También se le denomina sindesmosis cuando pasa una membrana interósea y tenemos de ejemplo al antebrazo. Aquí tenemos el radio y el cúbito y por el medio pasa una membrana. Esta articulación se le llama radiocubital medio. La diartrosis son articulaciones sinoviales que permiten movimientos amplios y variados gracias a su estructura especializada. Por ejemplo, que podemos encontrar en la articulación del hombro, que es en el glenohumeral, que permite movimientos amplios del brazo. También podemos encontrar en la articulación de la cadera, que es en coxofemoral, que conecta el hueso con el pelvis, soportando el peso del cuerpo, que es una articulación esférica. Y también tenemos la articulación de la rodilla
y el codo, que solamente permite flexión y extensión, que es una articulación bisagra. También tenemos la articulación de la muñeca y el tobillo, que solamente hace el movimiento de rotación y deslizamiento. Les voy a hablar un poco sobre las articulaciones cartilaginosas. Estas se caracterizan porque los huesos están unidos por cartílago, lo que le da una movilidad limitada en comparación a las articulaciones sinoviales. Existen dos tipos principales. Primero, la sincondrosis. Los huesos están unidos por cartílago y alino y casi no hay movimiento. Un buen ejemplo es la unión entre las costillas y el esternón. Luego de eso está la sínfisis, que se forma con fibrocartílago y permite más movilidad que la sincondrosis, y un caso claro a la sínfisis púbica. En resumen, las articulaciones cartilaginosas permiten algo de movimiento, pero siguen siendo más rígidas que las sinoviales. Eso es todo, muchas gracias.